La filosofía de los fuertes e imperturbables, como Catón el joven, cuya fuerza y serenidad eran tales que terminó suicidándose. La casa de los hombres que tienen por virtud la sabiduría, pero incautos se aferran a incoherencias y mentiras. De los adoradores al autoconocimiento, que se reprimen a sí mismos. Capital de los valientes, como esos que vemos salir al mundo día con día, pero que no hacen un narcisismo de su coraje, ni lo vuelven una petición de reconocimiento. Este autoengaño helenístico surgió como antídoto al hedonismo de Epicuro, pero solo cambió el sabor del veneno de uno dulce a uno amargo. Y ha sido revivido en nuestro tiempo. Pero un cadáver no puede crecer, ni reinventarse. Lo único que puede hacer es tratar de mantenerse fresco. Aunque el martillo no corta, hoy derramaremos la sangre helada de los estoicos, que según pactan con Aurelio, el imperturbable suicida, y Epícteto, no deberían inmutarse mientras se desangran. Les presento entonces mi crítica a la filosofía de los incompletos, los débiles, los narcisistas y los fracasados. Para quien ya conozca el estoicismo, pueden saltar directamente a la crítica usando los capítulos en la línea de tiempo de abajo. Pero si no, primero es pertinente que entiendas qué es el estoicismo. La tesis de la filosofía estoica se puede sintetizar de la siguiente manera. La eudaimonía es ese estado de florecimiento, serenidad y plenitud de la vida que se alza como fin supremo al que aspira el estoico. Es el resultado de vivir de acuerdo a la virtud y en armonía con la naturaleza, entendiendo naturaleza como la realidad del universo, a la que identifican como un poder racional, al que llaman logos, una voluntad mayor, que si bien divina, no está separada de lo físico, sino que es inherente a ello, por lo que la naturaleza para el estoico también es sagrada. El logos ordena y determina los hechos. Todo aquello que yace fuera de la voluntad del hombre ya está predicho. Esto es el hermaimane, el destino, y es fútil ir en contra de él. Todo lo que ocurre, sin distinción entre bueno o malo, ocurre por una razón. Es parte de un plan supremo, que siempre tiende hacia lo bueno en el sentido ético, hacia el orden y la perfección. Dentro de esta visión natural del universo, se reconoce otra facultad, la voluntad humana. Un fragmento, un ascua, una esquirla de la voluntad mayor que nos permite decidir y ser, al ejercer nuestra propia voluntad. Pero se debe distinguir entre aquello que está bajo nuestro control y lo que no lo está, a través de la dicotomía del control, elucubrada en el Enquiridión de Epícteto. Fuera de nuestro control se hallan los indiferentes, hechos que no son ni buenos ni malos. Solo son. Es nuestra percepción de ellos lo que define su valor moral. El cuerpo, la belleza, el clima, las opiniones de los demás, la tragedia, la enfermedad, la muerte. Los eventos externos, predestinados por la voluntad mayor. Eso es lo que no está bajo nuestro control. Lo que sí está son nuestros juicios, opiniones, aversiones, deseos, impulsos y acciones. Y pensamientos también, que no se me olvide. El estoicismo nos insta a alinear todo eso que está bajo nuestro control con lo que es racional y natural. Debemos desear solo aquello que nos acerca a la excelencia moral y sentir aversión solo por el vicio. Al hacer esto liberamos nuestra felicidad de las cadenas de los deseos de cosas externas, que son inherentemente inestables y fuera de nuestro control, por lo que son una fuente potencial de sufrimiento. El hombre debe emplear su voluntad para reconocer esta dicotomía, con el fin de desdeñar el intento de control de lo que yace fuera de su poder. De lo contrario, se hallará en una constante frustración absurda de tratar de controlar lo incontrolable y exacerbará su sufrimiento. Todo ocurre por una razón y tiende hacia un fin bueno y ordenado.
Lo que ocurre es lo mejor que podía ocurrir, por lo que no solo se ha de aceptar la causalidad, sino que se le ha de amar a través del amor fati, la declaración abierta de amor hacia el destino, en la que se soporta lo que nos toca y se ama como parte de lo predicho para nosotros, reconociéndolo como parte del orden universal y como una oportunidad para practicar la virtud. No se trata de una resignación pasiva, sino de una aceptación activa de la realidad tal como es, encontrando en ella oportunidades de crecimiento y sin desear que las cosas sean de otra manera. Así se vive de acuerdo a la naturaleza determinista y se atenúa el dolor padecido. El hombre debe ejercer su voluntad para ordenarse y determinarse a sí mismo. Como el Logos lo hace con el cosmos, así el hombre consigo mismo. Esto se logra mediante la práctica de las 4 virtudes capitales que alumbran el caminar y el pensar del estoico. Sabiduría, y no solo como conocimiento intelectual, sino como la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y el poder aplicar dicho conocimiento intelectual y ético a la vida diaria. Coraje. Coraje, no como la capacidad, no como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de actuar a pesar del miedo, de afrontar la adversidad, la incertidumbre y el dolor con fortaleza. Justicia, como la equidad en nuestras relaciones con los demás, reconociendo la interconexión de toda la humanidad basado en el principio de simpatía cósmica, la creencia de que el universo es un organismo vivo, donde cada parte afecta al todo, por lo que actuar de manera que contribuya al bien común, tratando a los demás con respeto y equidad, es hacerlo con uno mismo. Templanza es el autocontrol y la moderación en todos los aspectos de la vida, resistiendo los impulsos y los excesos, implicando la disciplina sobre uno mismo. Practicar estas virtudes conduce a una vida de excelencia moral, que es intrínsecamente deseable y es el cimiento de la felicidad verdadera. Amén de la dicotomía de control y de las 4 virtudes mencionadas, existen 2 prácticas que complementan tu camino hacia la eudaimonía. Al fin lo dije sin trabarme. 1. Premeditato malorum, que implica la meditación de los posibles males futuros. Pérdida, enfermedad, muerte, los indiferentes no preferibles, que al contemplarlos de antemano y considerarlos como una posible ocurrencia, se reduce el impacto emocional si realmente suceden, preparando a la mente para su aceptación. La visualización desde arriba, o vista cósmica, exhorta a apreciar la vida y sus problemas desde una perspectiva elevada, para comprender la insignificancia de las preocupaciones individuales yuxtapuestas a la vastedad del universo, fomentando la humildad a través de la perspectiva. Cuando se actúa dentro de este marco racional sobre la naturaleza del universo, el logos, el destino, el ser humano, la razón, la dicotomía de control, las 4 virtudes y las 2 prácticas que acabo de mencionar, es decir, cuando se actúa como si todo esto fuera real, adviene la apatheia, palabra griega que se traduce a sin pasión, vereda que conduce hacia la ataraxia, que a su vez desemboca en la eudaimonía, la felicidad del estoico, entendida como serenidad, florecimiento, plenitud y todo eso. La apatheia no es un estado sin emociones y motivaciones como la apatía contemporánea, sino un estado donde se ausentan los pathos, las pasiones, que el estoico entiende como errores de juicio o de percepción que tenemos sobre los hechos y las vicisitudes de la vida. Ejemplo, creer que alguno de los indiferentes como la belleza o la fama son necesarios para ser feliz. Necesito esto. O que pueden dañarnos. Le temo a esto. Provocando el brote de emociones irracionales y perturbadoras que conllevan a una exacerbación del dolor y un alejamiento de la virtud.
Citando a Séneca en su octava carta a Lucilo, a menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. A Epícteto en su Enquiridión, no son las cosas, sino nuestro juicio de las cosas lo que nos perturba. Y finalmente, a Marco Aurelio en sus Meditaciones. Si te sientes dolido por cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu propio juicio sobre ellas. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Es una disciplina de percepción, al reconocer que tenemos el poder de elegir cómo percibimos y respondemos a una situación. Así, podemos evitar caer en trampas emocionales como la ira, la ansiedad y la desesperación. Esto implica un constante autoexamen y una vigilancia de nuestros pensamientos, permitiéndonos distinguir entre los hechos objetivos y las valoraciones subjetivas que les añadimos. De este modo, soltamos el peso emocional perturbador que nos aleja de la virtud y aligeramos el dolor. El estoico no aboga por la supresión de toda emoción, sino por la sustitución de esas pasiones irracionales y desordenadas, estos juicios de percepción que no hacen sino perturbar el alma, y cambiarlas por eupateiai, emociones racionales y virtuosas que surgen de los juicios correctos y facilitan la serenidad. Regocijo, lo contrario al deleite excesivo. Es la jovialidad del alma ante un bien presente que realmente es bueno. Una alegría tranquila y fundamentada en la razón, no en placeres hedonistas efímeros. Precaución, como lo contrario al miedo, es una aversión racional a lo que realmente es malo, como el vicio o la falta de virtud. El sabio no teme a eventos externos, sino en fallar en gobernar aquello que está en su control, actuando de forma irracional y antitética a la virtud. Voluntad como deseo racional de aquello que verdaderamente es bueno, alcanzable y virtuoso, contrario a la lujuria y a los deseos irracionales excesivos. No se busca la eliminación de las emociones, sino su transformación, para que sean constructivas y se alineen con la razón y la virtud. Esto deviene en la ataraxia, un silencio, un sosiego interior, en el que ni el golpe de la tragedia ni el susurro de la ambición consiguen perturbar el alma. La imperturbabilidad del alma que se mantiene a pesar de cualquier vicisitud externa. La serenidad máxima a la que aspira el estoico. Y después de este éxodo, se llega a la tierra prometida, la eudaimonía. Ahora, pasemos a lo divertido, a su crítica. Primero, amor fati, la aceptación y el amor esquizoide a un destino que no existe, más que en los delirios de Marco Aurelio. El cuchillo al estoicismo. El logos determina el universo, escribe los acontecimientos del porvenir y lo ordena todo, de forma perfecta y buena. Por lo que todo lo que ocurre, ocurre por una razón y siempre encaminado al bien. Pero, ¿qué bien se puede esculpir de tragedias perpetuadas a inocentes? Casos como la destrucción de Daisy y de abuso y tortura infantil extremos como los compartidos en la Deep Web, como Hurt to the Core, dirigida por Matthew Graham bajo el seudónimo de Lux, o los miles de casos de tortura y abuso animal alrededor del mundo. Se dice que el Logos lo ordena todo por un bien común, aunque no lo comprendamos. Pero no se puede argumentar a favor de un hipotético bien futuro que explique el porqué de estos casos, y mucho menos que los justifique, a menos de que pueda señalar alguna clase de bien mayor que haya devenido directamente de ellos. Estas cosas están fuera de tu control y del mío, ¿correcto? ¿Significa entonces que fueron orquestadas por la fuerza mayor que lo decide todo? No. Son el resultado de la distorsión de la razón y la libertad local humana. ¿Verdad, estoicos? Pero creí que el Logos lo decidía todo.
¿No deberían estar predestinados también mis actos, aun si son malos, y los juicios que tendré? El libre albedrío existe dentro del marco estoico, y existe independiente del destino. Está tu voluntad y la del logos, por lo que éste no tiene poder para influir la voluntad humana. En consecuencia, no puede evitar el acaecer de cosas abominables, y así lograr que todo, como argumentan que puede controlar, se ordene alrededor del bien y de la razón. Por eso podemos ver mal en el mundo, a pesar de la presunta omnipotencia del Logos. Cabe preguntarse, ¿sobre qué sí tiene control? Porque evidentemente no lo tiene sobre todo. ¿Qué es lo que sí ordena? ¿El número de lunas en Saturno? ¿El ritmo de surgimiento de tormentas solares? ¿La humedad en el clima de hoy? Entonces tiene poder solamente sobre cosas duras, frías, sobre hechos que no pueden ser llamados buenos, pues no tienen un valor moral distinguible, porque no se dan en el campo ético. Podrás añadirles un valor subjetivo, pero tu vida no cambia si la gran mancha roja en Júpiter, esta tormenta que parece eterna, termina mañana. En efecto, podemos agradecer que llueva en temporada de cultivos y agradecer al Logos por su bien. Pero incluso así, si no tiene el poder de evitar un holocausto, deteniendo a la maldad en su plenitud y afirmando el bien, ¿esto diluye su poder o su interés por el bien común? Porque ¿de qué sirven unas gotitas más de agua para los cultivos después de que nos masacraron las bombas? ¿Qué bien trae que el invierno no sea tan cruel, o el verano tan despiadado, en virtud de que podemos ser crucificados? El Logos es, pues, poderoso ante lo irrelevante e impotente ante el mal. Si solo tiene control sobre cosas impersonales y mayormente indiferentes a nosotros, pero no puede controlar y evitar aquellas catástrofes malignas como lo fue el Holocausto, no puede ser bueno, tanto ética como lógicamente. Para poder ser llamado bueno, debe participar de cosas que competan a la voluntad humana, que como ya dijimos antes, existe separada de él, por lo que no tiene poder sobre ella, por lo que no puede ser partícipe de cosas que puedan ser llamadas buenas o malas. No está invitado al banquete del campo ético del ser humano. Pero tomemos un ejemplo de lo que sí puede ser obra de este poder divino. El terremoto de Lisboa de 1755, que mató a miles, tras el cual Voltaire criticó el optimismo providencial o del destino de Leibniz. Y cito, todo es para bien en este, el mejor de los mundos posibles. El Logos ordenando todo hacia el bien, aunque no lo comprendamos. Aunque su bien conlleve a la muerte de inocentes en un terremoto, evento del cual aún no se tiene claro qué bien devino. Pero si no podemos comprender su bien, ¿cómo podemos equipararlo al concepto de bien que tenemos nosotros? ¿Cómo podemos decir que es bueno si no lo conocemos? ¿No sería lo mismo que hallar tablillas escritas en una lengua muerta de una civilización perdida y sin entenderlas decir que son buenas? Amor fati, esta declaración de aceptación y amor al destino, solo sirve para amar la gravedad, el otoño, los eclipses, aquello que no es ni bueno ni malo. El Logos no gobierna todo, pero todo lo determina. Su bien está manchado de sangre inocente, y no detiene el mal, pero es bueno. No hay un orden bueno e inteligible. Puedes llamarle bueno a un eclipse si gustas, pero si no puede evitar que un niño indefenso y desprotegido sufra la maldad ajena, no puede ser llamado bueno. Esta doctrina también cumplió con una función social histórica. Enseñó a esclavos y pobres a aceptar su destino. Les educó sobre cómo aguantar, pero no sobre cómo liberarse, facilitando el control de las masas. Este idealismo colapsa
una vez que choca con la realidad. El entender al logos, la razón universal, el eje estructural del estoicismo, como algo inexistente, es fatal para el estoicismo. Sin el destino providente, todo el marco estoico, tanto el clásico como el moderno, se desmorona. Para el clásico se da una pérdida de fundamento metafísico. El logos era la garantía de que el universo era ordenado, racional y benevolente. Sin él, el amor fati, la aceptación y amor del destino, no tiene sentido. Si no hay una fuerza ordenadora que determina la realidad y es buena, ¿qué destino hay que aceptar? Padece también una inconsistencia con el determinismo. Si no hay logos, el mal radical, la tortura y el sufrimiento sin sentido e injusto, es absurdo porque no parte de un plan. La idea de que todo ocurre por una razón se vuelve insostenible. La virtud estoica, vivir de acuerdo a la naturaleza, pierde su dirección. ¿Qué naturaleza seguir si el cosmos no tiene una inteligencia rectora? El devenir, o el futuro, pasa a ser aceptado de una manera nihilista, aceptado porque no tienes alternativa. El marco estoico clásico muere sin el logos, porque está completamente fundamentado en él. Un destino que no existe y que no es bueno. En cambio, el marco moderno se vuelve un mero voluntarismo. Sin logos solo queda la autodisciplina individual, controlar lo que puedas, pero ya no está conectado a un bien mayor. Ya no hay consuelo cósmico. La resiliencia moderna acepta lo que no puedes cambiar. Ya no se apoya en un principio básico de que hay un universo justo allá afuera, de que todo es por una razón, sino en un pragmatismo nihilista. Acepta porque no tienes alternativa, o porque no quieres tomar la única que sí hay. También termina con una ética sin base. Si no hay logos, la virtud es meramente una preferencia subjetiva. ¿Por qué no ser existencialista o hedonista? El logos era el alma del estoicismo. Sin él, el cuerpo, las técnicas de resiliencia prácticas siguen funcionando. Sobrevive como psicología práctica, pero ya no tiene vida filosófica. Es un cadáver putrefacto. Segundo, la mentira del hombre imperturbable. La ataraxia no es más que un idealismo antropológico. Si el hombre imperturbable es una aspiración realista, ¿por qué el estoico Catón, el joven, decidió cometer el máximo acto de perturbación al suicidarse después de que Julio César venció a los senadores en la batalla de Tapso, imponiendo su régimen autócrata sobre la República Romana? La respuesta clásica es que Catón vio el suicidio como un rechazo a la tiranía del César, quien era conocido por perdonar a sus enemigos derrotados, por lo que también fue una negación de dicha clemencia, para evitar reconocer su poder y renunciar a su dignidad. Si la muerte permitía preservar la integridad y la virtud, la muerte era preferible. Pero ¿no es esto incoherente con el marco estoico? ¿No debía Catón reconocer este hecho como algo que estaba fuera de su control, como un designio del logos, aceptarlo, amarlo y permanecer indiferente e imperturbable ante él? Eso habría sido sintónico con la virtud estoica, por lo que una vida virtuosa todavía era posible, reafirmando a Epícteto que la vivía siendo esclavo. No debió haber cambiado su juicio, su percepción sobre lo ocurrido, y así disminuir el dolor que le causaba. Y no hablemos de los otros estoicos que besaron en la mejilla su filosofía tan pronto los sobornó el dolor, la tiranía o cualquiera de las otras 28 monedas. Y te maldicen a ti si flaqueas ante la vida que ellos mismos no pudieron encarar. El estoico que opta por el suicidio se vuelve iconoclasta antes de volverse difunto. Hombre imperturbable, ¿cómo has podido abrirle la puerta al suicidio, la mayor de las perturbaciones?
El estoico que sostiene la tesis de que se puede suicidar y de que debe ser imperturbable es el cristiano que le declara amor al prójimo mientras le sirve veneno. Quizás esta es la raíz de esta actitud que tiene el hombre contemporáneo de siempre soportar lo que siente y nunca compartirlo. Se tiene que ser estoico. Pero como pueden ver por la tasa de suicidios cada vez más alta, que de hecho en este año van 500,000 casi ya, 80% son hombres, es esta actitud, esta aspiración hacia la imperturbabilidad, lo que termina deteriorando la salud del individuo. La apatía y la ataraxia no es poder para enfrentar la vida, sino su negación, una mutilación idealista que reprime al individuo y su voluntad verdadera. Tercero, la sabiduría y la razón como ideales. Establecen la sabiduría por medio de la razón como una de sus 4 virtudes capitales, y luego las usan para decir cosas que ni son sabias ni son racionales. Como cuando advierten que siempre está en tu poder, en tus posibilidades, aminorar el dolor existencial. Y peor aún, que es culpa tuya por tus juicios erróneos y tus percepciones malsanas sobre la realidad. Aseveraciones como estas son condescendientes, desconsideradas, deshumanizantes y francamente estúpidas. Vas a decirle a un niño sirio que acaba de convertirse en huérfano de guerra, que a menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. O que no son las cosas, sino nuestro juicio de las cosas lo que nos perturba. O que si te sientes dolido por cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu juicio sobre ellas. ¿Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo? O al enfermo de cáncer que sufre por su padecimiento, ¿le vas a decir que su sufrimiento viene de su juicio erróneo sobre él? Que al no controlar lo que le ocurrió debería ser indiferente ante ello. Al prisionero inocente de un gulag, que debe reconfigurar su visión de la realidad y ya está. Cuando hay un estoico que se suicidó por haber sufrido una derrota. Se patologiza el dolor como culpa del individuo. Es muy tentador y muy sencillo ser ambiguo con todo esto. Darle una interpretación distinta de la que la literatura estoica realmente goza, para argumentar de manera fútil que las ideas que se leen no son las ideas que se exponen. Cuando es inequívoco que para cualquiera que no esté jugando tenis sin una red, es lo que el mensaje dice. Y no contentos con todo esto, ofrecen técnicas, como la vista desde arriba o vista cósmica, un ejercicio reflexivo en el que se te invita a contemplar tus problemas desde una perspectiva superior o cósmica, para que pongas en perspectiva cuán insignificante eres tú y tu dolor. ¿Cómo no estuve yo en Auschwitz para poder decirle a un niño judío, oye, pelón, no te preocupes, tu dolor es insignificante ante la enormidad del universo? El dolor es por tu resistencia a lo que es, dijo no muy sabiamente Crisipo. No es por lo que te pasó, no es porque estás en un horno, no es porque estás en un gulag, es por tu percepción de lo que es. Los estoicos creen que pueden extinguir el dolor con el razonamiento, pero el dolor es anterior a toda la razón, diría Schopenhauer, que también es un pesimista con el que no estoy muy de acuerdo, pero es una mucho mejor tesis que tu dolor es porque percibes mal lo que te pasó. Buena parte del sufrimiento se perpetúa a través del inconsciente, por lo que está fuera de la jurisdicción del juicio y de la conciencia. Y se puede componer de aspectos afectivos, somáticos, cognitivos y conductuales, por lo que no se ve resuelto solamente abordándolo con la razón. No voy a ser ingenuo aquí. No creo que los estoicos nieguen la idea de que el sufrimiento puede devenir y deviene de condiciones materiales, de hechos en la realidad. Pero asignarle un valor tan alto al dolor como fruto de juicios erróneos es en sí un juicio erróneo. Aquellas cosas que los estoicos llaman irracionales, esas emociones perturbadoras, el contenido que emana de nosotros y no entendemos, no es realmente irracional. Esos impulsos, esos patrones de conducta,
de pensamiento, esas compulsiones que condenas como irracionales, tienen una razón de ser. Protegen, compensan o expresan algo que en su momento fue de vital importancia para tu supervivencia. Lo que hoy etiquetamos como irracional o desadaptativo fue en su contexto original un intento legítimo de adaptación. La naturaleza de estos pensamientos, emociones y conductas que el estoicismo busca reprimir no es irracional. La disfuncionalidad actual que padeces en virtud de estos pensamientos, emociones y conductas no radica en que no tengan una razón de ser, en que sean irracionales, sino en que, habiéndose dado en un contexto anterior, son rígidas a la actualización de tu nuevo contexto. Tu inconsciente no es caótico, solamente opera en un reino lógico distinto que la conciencia no siempre puede descifrar. El problema con estos contenidos, estas emociones, pensamientos y conductas, es que si bien fueron adaptativos y funcionales en un contexto pasado, puede que a día de hoy se conviertan en obstáculos que trunquen nuestro desarrollo. Pero la respuesta no es reprimirlos, eso solo lo va a hacer peor. La cura está en la educación sobre ellos y sobre todo en el acompañamiento terapéutico, porque no es muy común que todo mundo alcance a penetrar estas capas profundas de inconsciencia para solucionarlos. Y en definitiva, la voluntad bien intencionada, pero sin educación de los estoicos, no basta. Cuarto, la templanza como virtud. La apatía y la ataraxia debilitan. Sin caer en el nihilismo y desde una perspectiva empírica, la vida es sufrimiento. Tragedia, enfermedad, tiranía, caos, traición, muerte, la maldad en el prójimo. Todas estas son inherentes a la experiencia humana e insobornables por la razón. Si no, vean al símbolo de la cultura occidental clavado de manera inmerecedora en una cruz. Ante esta realidad ineludible, el estoicismo postula que sería bueno poder disminuir tal sufrimiento existencial, no a través de la evasión ni la negación, sino a través del cultivo de una fuerza interna que permita afrontar todo esto con dignidad. La apatía y la ataraxia. Si bien estoy de acuerdo con que se debe disminuir el dolor, y esto se logra con un fortalecimiento del individuo, la imperturbabilidad estoica logra exactamente lo contrario, un debilitamiento, mutilando psicológicamente al individuo, como ya habíamos mencionado antes, estableciendo contenidos como la ira, el odio, la venganza y la agresión, que son naturales al ser humano, como cosas irracionales y perturbadoras que se deben controlar. Y con esto no sugiero, a menos de que yo sea un idiota, que hay cosas de las que uno no debería alejarse. Por el contrario, hay cosas que deberían ser evitadas, pero el estoicismo enseña a contenerlas, mas no enseña qué hacer con ellas. Porque contenerlas no las elimina, solamente va a hacer que estés en una batalla perpetua contra ti mismo. Ofrece como solución métodos superficiales que no entienden aquello que quieren curar y terminan reprimiendo, aunque su enfoque sea transformar. Pero ¿qué más da a lo que dicen que apunta su filosofía frente a lo que realmente causa? Marco Aurelio habla sobre transformar emociones, pero ¿qué más da de qué habla si no sabe hacerlo? La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esto es algo que también dijo él, pero no está esta aspiración de superioridad parada sobre la naturaleza humana. No niega la voluntad y reprime al hombre. En una guerra, ¿realmente dejarías que tu familia o aquellos que estás encargado de proteger perecieran por conservar ideales que heredaste de tu cultura? Solo para no ser como tu enemigo. ¿Qué sugerencias útiles sobre la transformación de las emociones o la naturaleza humana puede proveer alguien que no tenía un conocimiento profundo por ninguna de las dos? No quiero decir que todo en la filosofía estoica sea inútil, pero en buena parte de las cosas deberíamos estar teniendo una conversación de el siglo XXI, de calidad de este siglo.
O vamos a vestirnos de abrigos de cuero negro largos y máscaras de pico de pájaro con hierbas aromáticas en la punta y tratar con sangrías las enfermedades en vez de usar antibióticos. O me concederán que el estoico no puede diagnosticar eso que aborda, pero sí puede formular una cura y saber cómo curar. Pero ¿curar qué si no entienden el padecimiento? Dejan a hombres incompletos, armados con cómo aguantar algo, pero sin educación sobre cómo trascender eso que aguantan. Y lo más peligroso, convencidos de una fuerza de la que no disponen, engañados de que así son todo lo que pueden ser. Estos contenidos que el estoico busca reprimir, aunque diga que no es así, deben ser asimilados, integrados para acercar al individuo a su totalidad, a quien es verdaderamente, que es donde se halla la verdadera fuerza para vivir en el desengaño de la vida. Este es un tema que toco de manera mucho más directa en un video al que les dejaré el link en la descripción. Además de todo esto, ¿qué necesidad de hacer la vida más miserable de lo que ya es, volviéndola solamente conocimiento, justicia, templanza y coraje? Y robándole todo lo que no sea eso, buscando eliminar todo lo demás, a excepción de un par de pasiones buenas. Se insiste en que se deben templar las pasiones, pero sin la pasión de Zenón de Sitio y Crisipo de Solos, esta filosofía nunca habría visto la luz. Esto como metáfora porque el estoicismo es miope. Quinto, la felicidad o la eudaimonía estoica no debe ser el fin último, y la virtud no es suficiente para la plenitud. La eudaimonía como objetivo de vida es la ambición de los frustrados, pues al ser la vida perturbaciones y sufrimiento constante, la búsqueda de la ausencia de estas perturbaciones y sufrimiento conlleva el fracaso. Es la promesa que se les ofrece a aquellos que ya han perdido algo más importante que la felicidad, y no se percatan. La ambición de este escurridizo y efímero estado emocional hace que se pierdan de vista valores más fundamentales, como la libertad, la educación, la salud, entre otros. Pues, sine qua non, la felicidad se vuelve un opiáceo para adormecer la conciencia y que no sienta el dolor de su falta. ¿Qué felicidad se puede ejercer sin libertad? En la esclavitud, en la falta de recursos para una vida digna, en la pobreza, en la falta de conocimiento. Ciertamente, menos de la felicidad que uno podría conseguir si procura vivir de acuerdo a estos valores. Tomemos prestado un ejemplo de El Quijote de la Mancha, cuando Marcela se aleja de Grisóstomo para irse en libertad a las montañas. Pero ¿qué libertad se puede ejercer en la montaña, en la precariedad, en la soledad, más que la libertad de criar vacas y ovejas? Es por eso que la aseveración de que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad, ignorando los valores superiores ya mencionados, es un idealismo. Reitero, ¿qué libertad tenía Marcela en la montaña? Además de la libertad de ser miserable. ¿Dónde queda la salud digna, la libertad verdadera, afirmadora de la vida, el conocimiento, la compañía de gente que amas, cosas que son útiles y que fomentan el florecimiento humano? Decía Séneca, muy cínicamente, no es pobre el que tiene poco, sino el que anhela más. ¿Pero qué mierda sabía Séneca sobre eso si se la pasaba cobrando impuestos al 50%, predicando austeridad mientras se llenaba los bolsillos de dinero de gente necesitada? Era un estoico al que no le bastaba la virtud para ser feliz, supongo. Qué raro. Solo Epícteto, que, al menos a diferencia de Séneca, sí conocía el dolor del que filosofaba, podría proponer una vida feliz en la esclavitud, una vida libre en la esclavitud, pero también un idealismo. ¿No sería mejor averiguar cómo salir de dicha esclavitud en vez de buscar una felicidad esquizoide dentro de ella? Sí, pero ¿y si no podía salir? ¿Por qué vivir así? En ese contexto, el suicidio no dignificaba. No lo sé.
Tal vez por eso muchos estoicos lo cometieron. Pero lo que sí sé es que lo cometieron en detrimento de su filosofía, quien les exigía mantenerse imperturbables e indiferentes ante las vicisitudes de la vida. Les negaba una vez más un aspecto de la vida, el de negarse a vivirla. Como ya dije antes, el estoicismo enseña a aguantar, pero no enseña o no da herramientas para trascender lo que se aguanta. Sexto y último, crítica al coraje. No hace falta autopercibirse como estoico para ser valiente. ¿O acaso Irene Sendler, la enfermera polaca que arriesgó su vida para salvar a miles de niños judíos escondiéndolos en su propia casa, tuvo que leer a Séneca para poder afrontar y llevar a cabo estas hazañas heroicas? ¿Quién tiene el lujo de vivir y no ser valiente? El estoicismo es una añadidura innecesaria, una imploración de halago y reconocimiento en virtud de una actitud que todo aquel que esté vivo y quiera seguir viviendo ya encarna. Una vez muerta la metafísica del logos, ¿qué valor tiene el coraje estoico fuera de uno práctico? ¿Coraje para qué? Sería como entrar a un zoológico, meterme a la jaula de un gorila y pelear contra él y luego decir, fuerza. ¿Fuerza para qué? Según los estoicos, el coraje como virtud sirve al individuo para afrontar el miedo y la adversidad. ¿No es eso el mismo valor que provee la idea, el valor de coraje, desprendido del estoicismo? También para mantener la integridad moral, para defender lo que es justo y virtuoso, incluso ante la oposición social o el peligro. ¿Qué es justo y virtuoso? Si lo que decidía lo que era justo y virtuoso, el logos, ha muerto, y estos valores murieron junto con él. Marco Aurelio destacaba que el coraje es necesario para vivir conforme a la razón y la naturaleza, incluso cuando es más fácil ceder ante la comodidad o la cobardía. Pero ¿cuál razón? ¿Cuál naturaleza? Ya no tiene sentido promover esto como una virtud insignia del estoicismo. Aconsejar a alguien que sea valiente haciendo referencia al estoicismo. Pues si el coraje estoico ahora se reduce a un valor práctico, a una autoayuda, isovalente al concepto de coraje que ya existía y operaba fuera de esta filosofía, hace que sea un sinsentido hacer referencia al coraje estoico, porque hacer referencia a él nos obliga a reconocer el cadáver ontológico que lo subyace, que lo promueve y lo justifica. Pero ¿de qué vale la justificación de un sistema de creencias irracional? ¿Coraje para qué? Para aceptar un destino que no existe. El individuo no ha de soportar tanto como ha de superar. Se le debe fortalecer, afirmando y absorbiendo toda esencia en él, no templándola. Al atemperar las pasiones, al resistirlas, lo apartan de la fuerza que podría desarrollar si abrazara su humanidad, si no la viera con malos ojos. ¿Cómo se puede pretender el florecimiento humano mientras le mutilan los pétalos? Lo despojan de su fuerza, de su vida. Luego, en su debilidad, lo convencen de que es fuerte por marchitarse, por morir, por aguantar. Pero fuerte no es el que aguanta, es el que pelea, el que trasciende. El estoicismo y todos sus valores exigen algo del individuo, sin dotarle de nada. Lo pudren para después exigirle salud. Lo drenan de su poder y lo arrojan a la vida a que la aguante. ¿Qué otra cosa va a hacer? Le han arrancado su espíritu de lucha. ¿A qué puede aspirar ahora más que a esperar su muerte? A morir sin quejarse. Antes de pedir, una moral debe colmar. Tomar de la mano al débil y hacerlo fuerte. Los verdaderos valores no son los que sacan a golpes la virtud de un individuo decadente para complacer a un dios,
a un orden inexistente, virtud que él entregaría por sí mismo si lo hubieran desarrollado en vez de reprimirlo. La moral verdadera es la que se despreocupa de fantasías inmundas y procura solo el crecimiento, la afirmación y el florecimiento del ser humano. No se le debe enseñar al individuo a soportar la vida y sus tragedias, sino a soportar el fortalecimiento con el que ha de vivir la vida y trascender sus tragedias. Vengan conmigo, y yo los acercaré a su verdadero yo.